Hola a todos nuevamente. Agradeciendo todo el apoyo brindado en el video anterior, quiero darles la más cordial bienvenida a este canal, siendo siempre un gusto compartir este proyecto con todos ustedes. En este segundo video sobre gramática alemana, hablaremos de los pronombres personales, el género, los artículos definidos e indefinidos. Bien, comenzando con los pronombres, estos sirven para representar a un sustantivo en una oración. Además, determinan la función que éste desempeña dentro de la misma. Se dividen en tres personas y pueden ser singulares o plurales. Tenemos que la primera persona representa al hablante, la segunda al interlocutor, es decir, a quien se dirige el hablante, y la tercera al sujeto u objeto de quien se está hablando. En este punto es conveniente señalar algo muy importante en cuanto a la ortografía alemana. Todos los sustantivos, sin importar si se trata de nombres propios o comunes, se escriben siempre con mayúscula. Tenemos así palabras como Haus, mesa, Boden o Tisch, que aunque son objetos comunes, se escriben con mayúscula en todos los casos. Pero en el caso de los pronombres, a excepción de la tercera persona informal, van siempre con minúscula. Dicho esto, pasemos a la tabla de pronombres. Como habíamos mencionado, los pronombres se dividen en primera, segunda y tercera persona, y dos números, el singular y el plural, y son los que tenemos a continuación. Ich, yo, du, tú, sie, es, sie, es. La tercera persona del singular, al igual que en español, cambia según el género, significando él, ella y eso, un pronombre neutro. Y en el plural tenemos wir, nosotros, ihr, vosotros. Aquí hay que aclarar que en la variante del español peninsular se distingue el trato hacia la segunda persona del plural cuando se trata de conocidos, amigos o familiares, usando el vosotros hacia estas personas. En cambio, cuando se trata de desconocidos o situaciones en las que se debe guardar algún respeto, se utiliza el pronombre ustedes. Pues bien, en español latino, en líneas generales no existe esta distinción, y se usa ustedes de manera indistinta. Pero en alemán la distinción, como en la variante peninsular, está bien remarcada, siendo este pronombre ihr usado solamente para personas de confianza, igual que el vosotros que mencionamos. Sí, en minúscula, equivale a ellos o ellas, no distingue el género en plural. Y por último, sí, con mayúscula, que representa a la segunda persona ya sea del singular o plural en situaciones de formalidad o respeto. Equivale ahora sí al usted y ustedes que usamos mucho en Hispanoamérica. Aquí tenemos unos pocos ejemplos de lo que mencionamos. Ich heiße Michael. Ich heiße Michael. Yo me llamo Michael. Wohin gehst du? Wohin gehst du? ¿A dónde vas? Er ist mein Bruder. Er ist mein Bruder. Él es mi hermano. Sie lernt bei der Schule. Sie lernt bei der Schule. Ella aprende en la escuela. Es ist schon Nacht. Es ist schon Nacht. Ya es de noche. Wir sprechen Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Nosotros hablamos alemán. Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? ¿De dónde sois vosotros? ¿O de dónde son ustedes? Sie sind meine Großeltern. Sie sind meine Großeltern. Ellos son mis abuelos. Was machen Sie? Was machen Sie? ¿Qué hace usted? Como habrán visto en estos ejemplos que he mencionado, otra característica del idioma alemán que lo diferencia del español es que el pronombre siempre se incluye en el enunciado. Así, mientras para nosotros la frase ¿cómo te llamas? Tiene un significado completo sin incluir el pronombre tú, y por lo tanto lo más común es que se omita, en alemán esto no es posible, ya que al hacerlo el mensaje podría resultar ambiguo, y los germanohablantes son siempre muy exactos a la hora de hablar, evitando rodeos o mensajes implícitos, cosa que sí sucede mucho en nuestro idioma, y solo en el habla informal,
pudiéramos encontrar algún enunciado en el que se pasa por alto el pronombre, o en situaciones muy concretas que mencionaremos en otra ocasión. Dicho esto, pasemos ahora con el género. En alemán, cada sustantivo tiene un género, un número y un caso. El género, al ser inherente a cada sustantivo, permanece invariable y se implica siempre en el sustantivo, mientras que el número y el caso dependen del individuo o grupo de individuos que son el objetivo del enunciado y al rol que el sustantivo juegue dentro de este, respectivamente. El género de un enunciado se indica mediante el artículo. Existen 3 géneros en el idioma alemán, masculino y femenino, como en español, pero además un género neutro, que se ha perdido en nuestro idioma, por lo que siempre va a ser importante conocer el género de cada palabra. Y para esto no existe en realidad ninguna regla determinada, como tampoco se sigue la misma lógica que usamos en español para ponerle género a las cosas. Y es ahí donde la cosa se complica un poco, por lo que la única manera de saber el género de un sustantivo es conociendo también su artículo. Ahora bien, mencionamos que existen 3 géneros: el masculino, que lleva el artículo der, el femenino con el artículo die, y el neutro con el artículo das. En el idioma alemán, algo importante es que el género solo se marca cuando el sustantivo es singular. En el plural se pierde por completo la distinción y todos llevan un único artículo, die. Si bien hemos dicho que no existe ninguna regla específica para predecir el género de una palabra, existen algunas pistas que nos pueden ayudar, especialmente si no somos muy buenos memorizando. Aunque de nuevo es importante remarcar que estas pistas están llenas de excepciones y no son del todo confiables. Su utilidad es principalmente la de orientarnos. Pues bien, en el caso de los sustantivos masculinos, son, naturalmente, personas y animales cuyo género biológico es el masculino. Por ejemplo, der Mann, der Lehrer, der Hund, der Stier. Días, meses y estaciones del año, como der Montag y der April, aunque normalmente no se nombran con su artículo, o der Sommer. Fenómenos meteorológicos como der Regen, der Hagel, der Schneefall. Sin embargo, encontramos algunas excepciones como das Gewitter. Periodos del día como der Morgen, der Mittag o der Abend. La notoria excepción a esto es die Nacht. Bebidas alcohólicas como der Wein o der Vodka, y como excepción tenemos das Bier. Das Bier, la bebida favorita de los germanohablantes. Nombres derivados de verbos como der Flug, que es derivado de fliegen, significa volar. Flug significa vuelo. Otros ejemplos son der Untergang o der Abschluss. A veces las terminaciones también pueden orientarnos, teniendo las terminaciones ea y ea, que es a umlaut, y ua, que generalmente describen profesiones ejercidas por hombres. Tenemos der Schauspieler y der Bäcker, der Sekretär o der Friseur. Existen desde luego excepciones como die Mutter o die Schwester, pero notaremos que no se refieren a profesionales, sino a parentescos. Sabiendo el propósito de la palabra, también podemos distinguir el artículo. Terminaciones en us e ismus, como der Bus, der Cactus o der Hummus, y der Tourismus o der Rassismus. Terminaciones en ist, toa y ant, refiriéndose en estos casos también a profesiones o cargos. Como ejemplos tenemos der Polizist, der Doktor, der Direktor o der Informant. Pasemos con los femeninos. Son femeninos personas y animales del género femenino, teniendo die Frau, die Kuh o die Henne como ejemplos. También la mayoría de las flores, frutas y árboles, como die Blume, que es la flor, die Rose, die Orange, die Birne, die Eiche o die Kiffer. Una vez más, existen excepciones como der Jasmin, der Baum, das Obst o der Apfel. Números. Tenemos die 1, die 2, die 20, etc. Países y regiones con terminación "ai", como die Slowakei o die Türkei. Nombres de motocicletas y barcos como die Yamaha, die Honda, die Titanic o die Queen Mary, aunque das Motorrad, das Boot y das Schiff son neutros.
Entre las terminaciones tenemos algunas como e, ion e ic, aunque en estos casos, sobre todo la terminación e, tienen muchas excepciones, y es poco fiable guiarse solo por esto. Tenemos die Erde, die Sonne, die Schule o die Schokolade, pero por otro lado, der Löwe, der Junge o das Ende. De igual modo, die Aktion, die Operation, pero también der Escorpión o das Ion. Tenemos también die Klinik o die Musik, pero das Plastik o der Mosaik. Por lo que estos tres casos sirven más como ejemplo de que no hay que fiarse solamente de la terminación de una palabra, y nuevamente es mejor memorizar el artículo. Terminaciones en Heit, Kite y Schaft, por otro lado, siempre son femeninas. No hay excepciones en estos casos. Tenemos pues die Gesundheit, die Freiheit, die Ewigkeit, die Schwierigkeit, die Mannschaft y die Freundschaft. En el caso de la terminación in, es femenina siempre que ésta indique la contraparte femenina de un adjetivo o profesión masculina. Como ejemplo, der Student, die Studentin, o die Polizist, der Polizist, die Polizistin. Terminaciones en ine, ung y ua casi siempre son femeninas, pero algunas excepciones pueden llegar a darnos alguna equivocación. Tenemos die Maschine, die Routine, die Zeitung, die Entscheidung, die Literatur y die Korrektur. Y como excepciones tenemos Gabardine, que puede ser die Gabardine o der Gabardine, der Sprung o der Ursprung, der Flur, o palabras que tienen la terminación eur, como amateur. Son neutros, palabras con la terminación chen y lein, que típicamente marcan diminutivos, como das Mädchen, das Brötchen, das Fräulein o das Tischlein. Colores como das Blau, das Rot o das Grau, pero tenemos die Farbe. Letras y notas musicales como das A, das U, das A, C, D, o sea, do, re, mi. Como excepción tenemos der Buchstabe. Ejemplos de elementos químicos como das Arsenik o das Kalium, pero los elementos que terminan en Stoff como Sauerstoff y Wasserstoff son masculinos. Unidades físicas como das Kilo, das Gramm o das Meta, pero hay excepciones como die Sekunde o der Grad. Nombres de idiomas como das Deutsch, das Spanish o das Chinesisch. Verbos usados como sustantivos como das Reden o das Schwimmen. Nótese que no es lo mismo que los sustantivos derivados de verbos que son masculinos, ya que estos sufren una transformación, como el ejemplo de fliegen Flug, que en español pasa de ser volar a vuelo. Terminaciones en ment y nis, como das Dokument, das Instrument, das Ergebnis o das Geheimnis. Hay unas pocas excepciones como der Moment o die Erlaubnis. Las terminaciones en como das Gymnasium, das Praktikum o das Studium son casi todas neutras, aunque hay excepciones, mayormente monosílabos como der Baum o der Turm. Por último, las palabras con el prefijo ge, que de hecho son también derivadas de verbos, pero al agregarles el prefijo ge sufren una transformación. Tenemos das Gebäude, que deriva de bauen, construir, y significa edificio. Das Gefühl, que deriva de fühlen, que es sentir, y significa sentimiento. Y das Gesetz, del verbo setzen, que puede significar establecer, y significa ley. Lamentablemente existen también varias excepciones, como der Gehalt, der Geschmack, entre otras, por lo que todo este montón de ejemplos que he mencionado realmente no tienen mucha utilidad práctica, y digamos que aumentan tus posibilidades de acertar, pero siempre es mejor saber que adivinar, por lo que mi recomendación, y la de todos aquellos que enseñan el idioma seguramente, es que al final de cuentas se aprenda la palabra con su respectivo artículo. No es tan difícil, ya lo verán. Por último pasaremos a diferenciar entre artículos definidos e indefinidos. Pues bien, los artículos definidos se refieren a sustantivos, ya sea personas o de otro tipo, que ya son conocidos por la audiencia,
y no es necesario introducir. Así pues, la diferencia entre un sujeto y el sujeto, aunque suene redundante, es que él es el sujeto entre los sujetos. Así como en español tenemos el, la, los y las, en alemán tenemos der, die, das y die, para masculino, femenino, neutro y plural, respectivamente. Lo que vemos aquí es una tabla comparativa en función del género y el caso, pero no vamos a ahondar en el tema de los casos en este video, así que nos enfocaremos en los que están marcados en amarillo. Aquí les menciono algunos ejemplos. Der Junge isst Pizza. Der Junge isst Pizza. El niño come pizza. Die Lehrerin korrigiert die Schüler. Die Lehrerin korrigiert die Schüler. La maestra corrige a los alumnos. Das Kind geht in die Schule. Das Kind geht in die Schule. El niño va a la escuela. Die Fans genießen das Konzert. Die Fans genießen das Konzert. Los fans disfrutan el concierto. Por otro lado, los artículos indefinidos se usan para introducir a un sujeto hasta antes desconocido en la narración, como en los típicos cuentos que mencionan: érase una vez una niña muy simpática llamada Caperucita Roja, por mencionar un ejemplo. Del mismo modo, sirven para indicar a un individuo, digamos que genérico, dentro de un conjunto de elementos iguales, como un niño entre muchos niños. Así como en español usamos un, uno, unas y unas, tenemos el masculino ein, el femenino eine y el neutro ein. Pero lo importante aquí es que en el plural no existe un artículo indefinido, no existiendo el equivalente en español de unos y unas, aunque puedan existir maneras alternas de aproximarse a estos. Nuevamente tenemos una tabla de artículos que, como en el ejemplo anterior, en esta lección nos enfocamos en los del caso nominativo, que están resaltados en amarillo, y como podemos ver, no hay una columna para el plural. Aquí algunos ejemplos. Ein Bär schläft auf dem Schnee. Ein Bär schläft auf dem Schnee. Un oso duerme sobre la nieve. Sie ist eine schöne Frau. Sie ist eine schöne Frau. Ella es una hermosa mujer. Ein Buch hat viele Wörter. Ein Buch hat viele Wörter. Un libro tiene muchas palabras. Bueno, pues como podrán ver, el tema de los artículos es bastante extenso y suele ser uno de los tantos dolores de cabeza al aprender el alemán, por su complejidad y su importancia gramatical. Por ello es importante conocer primero las formas básicas de estos artículos, de las que se derivan todas las demás en función de factores como el caso, que con mucho gusto quiero explicarles en un próximo video. Por ahora esto ha sido todo, deseando que les haya servido este video, y nuevamente muchas gracias por sus comentarios y el apoyo brindado en estos comienzos. Nos vemos pronto en un nuevo video en esta serie sobre el idioma alemán. Hasta la próxima.